Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo The Mortal Thor número 4 con guión de Al Ewing y arte de Juan Cabal. Espero que les guste. La historia comienza en Asgard, donde el tiempo también ha pasado. Hubo un funeral en el que un barco en llamas fue enviado al mar sin un cuerpo que honrar, seguido de un velorio donde cada brindis y cada historia volvieron a romper los corazones de todos. El rey de Asgard había muerto, y ahora el Reino Dorado enfrenta la tarea de seguir viviendo, pues Thor siempre enseñó que la vida debe continuar. Y así, después de un tiempo que se sintió eterno, finalmente los Aesir aprendieron a sonreír otra vez. Durante un banquete que intenta devolver la alegría, Magni levanta a Volstagg en su silla, provocando reacciones diversas entre los presentes. Fandral celebra, mientras que Hogun permanece indiferente ante su plato. Volstagg propone aumentar el desafío y pide que le lancen otro jabalí asado, pero Hildegard se opone. Él se molesta con ella, llamándola la voz de la razón, título que la sorprende. Hogun explica que el cuarto miembro de un cuarteto disparatado suele ser la influencia moderadora, pero Fandral reacciona airadamente y le advierte que no tolerará insultos hacia una dama. Hildegard, sin embargo, comenta que el título le gusta, ya que ese papel le da más libertad para actuar, y pregunta por la opinión de Magni. Magni responde que recordaba a los Warriors 4 como héroes legendarios, y no como los Cuatro Chiflados, pero alguien le aclara que solo están bromeando con él. Balder se acerca y afirma que los Warriors conocen su valía, pero que en tiempos difíciles como estos, está en todos hacer lo posible por levantar el ánimo. Magni le responde que solo realizó su hazaña para levantar sus propios ánimos, pues ha estado de mal humor, y Blackjack le señala que eso es duelo. Magni explica que el Thor de ese tiempo no era su padre, y que aun si lo hubiese sido, no tendría un derecho especial a lamentarlo. Entonces se pregunta qué es perder a un padre comparado con perder al All-Father, al padre de todo, pero le recuerdan que no han perdido a su All-Father. Amora afirma que el All-Father solo debe tomar su trono, y que todos saben quién debe ser, señalando que incluso un príncipe descarriado debe reclamar su derecho de nacimiento. Balder le dice que no lo presione, pero Magni le pregunta si realmente está de acuerdo en que un visitante de otro Asgard debería gobernarlos. Volstagg recuerda que Magni es hijo de Thor, pero él responde que es hijo de un Thor distinto, y que Balder tiene más parentesco y debería ocupar ese lugar. Balder explica que ya se sentó ahí con resultados mixtos, y que mantiene un pie en Asgard y otro en Hel, donde puede que lo necesiten si los rumores son ciertos. Hildegard pregunta entonces si hay problemas en el reino de Hela. Balder explica que Hela no estuvo en el funeral ni ha dicho palabra, y que no es la única desaparecida, por lo que se requiere un censo de reinos que solo un All-Father podría ordenar. Magni comprende que ese es el motivo por el cual Amora desea ponerlo en un trono que no merece, y ella responde que ser la Queen Mother, la reina madre, sería un ascenso, preguntando quién más podría ser elegido entre los hijos de Odín. Enumera opciones: Angela, criada como enemiga; Lausa, una niña; Honir y Vidar, unos ermitaños; Bragi, un errante; Hermod, aún ofendido; o quizá Uller, el dios de la destrucción y la muerte, y pregunta cómo sería su reinado. Magni afirma que el poder del trono proviene del poder transmitido de padre a hijo, y que no ser heredero del All Power demuestra que no es hijo de Thor. Amora responde que ese es un problema a resolver, con la motivación adecuada. Mientras tanto, en otro lugar, desde un agujero en el suelo, Pebble Dash, quien lo ha estado escuchando todo, surge y celebra que trae buenas noticias. Noticias que Lord Ulik puede usar. Ulik, sentado en su trono subterráneo, comenta que incluso el más pequeño de los trolls de roca puede ser de utilidad, y le pide a Pebble Dash que le diga qué ha escuchado del reino superior. Pebble Dash responde que Asgard no tiene rey, que el hijo de Thor no quiere el trono, y que no posee el All Power. Pero Ulik lo corrige diciendo que las cavernas también son parte de Asgard, y que los trolls tienen un rey, por lo que él es el legítimo rey de Asgard. Todos lo aclaman, y Ulik afirma que él es igual de bueno que Thor, solo necesita hacer que todos lo crean, algo que ya logró antes. Se cuenta que los dioses son criaturas de historia, y que un agujero en la historia, como un trono vacío, puede ser aprovechado por quienes dominan la magia Skald. En el pasado, durante un viaje de Thor por las tierras de la muerte, la reina Norn lanzó un hechizo que dio a Ulik el papel de Thor, llamándole Tanarus.
para que lo relacionaran con el Elder God del mismo nombre. Por un tiempo, fue el dios del trueno de los Aesir, y solo Loki conocía la verdad. Hasta que Thor regresó. Ulik añade que gracias a Roxxon no terminó sus días como un cráneo, y que ahora, bajo su reinado entre los trolls de roca, si toma el trono de los Aesir, podrá unir ambos lados de Asgard. Solo necesita un mago capaz de convertirlo en Thanarus otra vez. Una voz pregunta si ella servirá. Amora aparece ante Ulik y afirma que observa todo lo que ocurre bajo sus pies, declarando que Asgard necesita un rey y que desea que ese rey le deba algo. Ulik acepta trabajar con ella, aunque advierte que si no actúa como aliada fiel, será comida para los trolls. Los Aesir lo amarán o aprenderán a temerle de nuevo. Mientras él habla, Amora inicia su hechicería y lo transforma, preguntándole a qué Ulik se refiere, mientras el troll comienza a convertirse nuevamente en Thanarus. Volvemos a Asgard, donde Magni visita la habitación donde yace Heimdall. Comenta que se ve mejor, a lo que Sif responde que su recuperación será lenta, pues estuvo muerto y su espíritu fue perseguido y torturado por dioses ancestrales. Magni pregunta si estará de pie pronto, pero Sif replica que pronto puede significar años, décadas o siglos, y que aún así Heimdall está mejor que Hermod, que no ha despertado desde que colapsó. Sif nota que Magni y Blackjack también tienen sus propios problemas, y que lo están presionando para tomar el trono. Magni reconoce que creció bajo la conquista de su padre, se rebeló, y aún así fue criado por él, preguntándose cuánto de esas enseñanzas influye todavía en sus decisiones, y si realmente podría ser la elección correcta para gobernar Asgard. Concluye que, si lo fuera, no sabría cómo rehusar ese deber. Sif le dice a Magni que sus dudas se reducen a una sola pregunta: ¿cuál sería su elección? Magni responde que desearía corregir errores y llevar bondad, no desde un trono, sino viajando por todos los reinos, en compañía de un amigo tan perdido como él mismo. De pronto, Amora se manifiesta ante ellos y afirma que, si él busca aventura, tiene una para él. Asegura haber sido secuestrada por los trolls de roca, quienes la obligan a realizar hechizos, y que apenas puede enviar ese pedido de auxilio. Le pide a Magni que salve a su madre y al Reino Dorado. Blackjack comenta que fue una actuación exagerada, pero Magni admite que cualquier mentira de su madre puede contener algo de verdad. Magni concluye que deben investigar por sí mismos. Mientras avanzan por los túneles, Blackjack pregunta cómo funciona una sociedad de trolls bajo Asgard, y Magni responde que no funciona, pues los asgardianos desprecian a los trolls, y los trolls resienten a los asgardianos, un ciclo que a veces estalla en violencia. De inmediato, varios trolls emergen de las rocas para atacarlos, pero Magni los derrota con facilidad, mientras Blackjack utiliza una bomba para repeler a quienes intentan capturarlo. Magni le pide a Blackjack que no mate a los trolls, y él asegura que solo usó una bomba de gas, pues no desperdiciará armamento más complejo con ellos. Magni considera sabia esa decisión, porque son intrusos en territorio ajeno, y no quiere sumar enemigos, por lo que solo dejará a los trolls adoloridos pero vivos. Magni comenta que espera resolver el conflicto mediante conversación, recordando que en su propio mundo, Ulik era un guerrero orgulloso, pero razonable. Entonces una voz irrumpe para burlarse, afirmando que ese Ulik sonaba débil, y que es bueno que no esté allí. En cambio, quien está es Thanarus, el verdadero dios del trueno. Aparece Thanarus y lanza su ataque contra Magni y Blackjack, mientras recuerda que la canción y la leyenda dictan que el dios del trueno gobierna Asgard con el All Power, y que él lo posee. Thanarus descarga ese poder sobre Magni, quien cae al suelo. Blackjack intenta intervenir, pero Magni le pide que no lo mate. Pero Blackjack le pregunta cómo podría, si él tiene la Thor Force, y le pregunta cómo es que no lo ha matado ya. Entonces, en un momento de revelación, Magni se da cuenta de que el dolor, por sí solo, debería bastar para matarlo. Sin embargo, sigue vivo, y, por más que sea terquedad, concluye que no cree en el dolor, por lo que éste no puede destruirlo, aunque sus sentidos indican que está siendo aniquilado por el All Power del All Father. En su interior reconoce que solo existe un verdadero All Power, y que ese poder está dentro de él. Magni se transfigura y libera una luz intensa que llena las cavernas, haciendo que Ulik salga despedido. Declara a Thanarus que su poder era solo una ilusión, igual que todo lo relacionado con él. En nombre del All Father, cuya herencia ha recibido, ordena que caigan todas las ilusiones, y Thanarus revierte a su forma verdadera.
Ulik. Ulik, derrotado, maldice a Magni y lamenta que la belleza, un Asgard unido y el respeto de los dioses hayan estado a su alcance. Magni le responde que esas artimañas solo podrían engañarlo a uno mismo. Ulik replica que es fácil juzgarlo cuando los asgardianos volverán a sus palacios de oro y banquetes, mientras los trolls cavan por su sustento bajo sus pies. Magni reconoce que la mesa de arriba es digna de dioses, pero afirma que si el banquete es solo para dioses, entonces los dioses no son dignos del banquete hasta que se comparta con todos. Le tiende la mano a Ulik y lo invita a romper el pan juntos, dejando atrás los viejos crímenes, porque quiere oír más sobre un Asgard unido. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Gabriel Cordic. Amora aparece y aplaude la acción de Magni, comentando que Magni es una abreviatura de magnánimo. Magni responde que solo hace lo que el Thor de ese mundo habría hecho, y observa que su madre parece encontrarse mucho mejor que cuando pidió auxilio. Ulik, al darse cuenta de la trampa de Amora, intenta reprochárselo, pero Blackjack lo interrumpe y le aconseja callar mientras va ganando. Amora afirma que Magni ha dado un buen primer paso como rey, pero que solo un edicto real permitiría a los trolls sentarse en la mesa de Asgard, pues los asgardianos no los aceptarían sin una orden. Magni responde que tiene más fe en los dioses que ella. Amora insiste en que la fe puede ser ciega, y que lo guió hasta ese punto para que viera la luz y el poder, recordándole que el poder de su padre fluye ahora por sus venas, y preguntándole cuánto tiempo seguirá negando el trono. Blackjack interviene y le exige que se detenga, señalando que Magni no quiere el trono. Ulik interrumpe para decir que la humillación que sufrieron necesita una cura, proponiendo que todos celebren un banquete en el salón de Asgard, y acepta la invitación de Magni. Finalmente, una voz nos cuenta cómo, en la cabecera de la mesa, se sentó Ulik, pero no como dios principal de Asgard, sino como invitado del Reino Dorado. Tomó algo de tiempo acostumbrarse, pero los Aesir habían aprendido a sonreír de nuevo, y, con la calidez y el aliento de Magni, compartieron esas sonrisas con sus enemigos más antiguos. Pero la sonrisa más astuta pertenecía a Amora, mientras hacía sus planes para el asesinato por venir. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.